No es algo natural para las personas que se les diga en la condición que la Escritura dice en que están. Para que el Evangelio tenga la relevancia que tiene, la Escritura se convierte en un espejo de la condición del hombre, ante todo. Y lo que nos enseña la Escritura de la condición del hombre es que el hombre está en un estado de muerte. Es un esclavo de su ser, es un esclavo de Satanás, es un esclavo de un sistema anti Dios. Es un esclavo, esa es su condición. Es un muerto espiritual y eso no es natural. Las personas no dicen, ok, yo había percibido eso. Por el contrario, todas las personas se perciben en el otro nivel, en un aspecto de una relación bonita con Dios. Una persona cercana a mi casa me decía, yo tengo una relación muy bonita con Dios, Dios vive en mi corazón y en mi hogar. Pero no es así, pero así se perciben todas las personas. Y hasta uno viendo el hogar de esa persona, uno dice, ahí no puede vivir Dios. Ahí no puede estar Dios dirigiendo ese hogar ni esa vida. Pero las personas se perciben así. Así que el mensaje del Evangelio no es algo natural que se reciba de una manera natural. Entonces es muy importante entender de dónde viene esa autoridad de predicar el Evangelio y la capacidad para poder realizarlo. Las personas no se perciben de manera natural necesitadas de un Salvador. Esa no es la manera en que se perciben las personas. Lo normal y la percepción normal de las personas es que se creen con la capacidad de agradar a Dios de alguna manera, o que Dios se agrade de ellos porque somos mejores en algún aspecto que otras personas, y entonces Dios elige a los más buenos y desecha a los más malos. Esa es la percepción natural de las personas en torno a Dios. Pero eso no es lo que enseña el mensaje del Evangelio. Así que es muy importante entender que este mensaje es un mensaje que no es propio y que es un mensaje que dependemos de Dios en torno a la autoridad que se nos ha dado y en torno a la capacidad de predicarlo, el derecho que tenemos de predicarlo. Eso es fundamental. ¿Y por qué también es fundamental? Es fundamental porque entender esa dependencia de Dios para predicar el mensaje del Evangelio nos protege de algo que es implícito en la naturaleza humana, y es el orgullo. Uno de los grandes problemas que tienen no solo los predicadores que se paran en un púlpito, sino todo aquel que comparte el mensaje del Evangelio, es que empieza a existir algún tipo de orgullo en su ser. Así que conocer la dependencia de Dios en absolutamente todo, en la autoridad y en la capacidad para predicar el Evangelio, es fundamental. El apóstol Pablo dice, entonces, en torno al ministerio que le había sido dado, dice, del cual en el versículo 7, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Cuando el apóstol Pablo fue llamado al ministerio, él estaba haciendo todo lo contrario a lo cual fue llamado. Él estaba persiguiendo y matando a los cristianos. El apóstol Pablo no es que estuviese en un camino que agradara a Dios y por eso Dios lo llama. Pablo estaba haciendo todo lo contrario al llamado que se le daría. Él mismo lo comenta. Y voy a leer y escuchen, y voy a leer de Hechos 26, 14 al 16, pero quiero que escuchen cómo narra Lucas esa experiencia de conversión, o más bien cómo narra Pablo, porque aquí está dando su testimonio de conversión. En Hechos 26, 14 al 16, él dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién es el Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo no estaba siguiendo un camino, por eso Pablo sabía su condición. Pablo no estaba siguiendo un camino agradable para Dios. Pablo estaba matando y persiguiendo a los cristianos. Y lo que sucede con Pablo es lo que sucede con cada uno de nosotros. Nosotros no estábamos siguiendo un camino que agradara a Dios, sino que estábamos caminando totalmente en contra de lo que Dios
demandaba. Así que esa autoridad que se ha dado al cristiano para predicar el evangelio no es algo que se haya ganado naturalmente, es un don que se le ha dado, esa capacidad y esa autoridad para hacerlo. No es un proceso gradual en el cual el hombre haya estado buscando a Dios. Ningún hombre busca a Dios, eso lo enfatiza la Escritura. Salmo 14, Salmo 53, Romanos capítulo 3. No, el hombre nunca busca a Dios, es imposible para él, sino que es un llamado dramático. Es importante entender esto, es importante porque tenemos esta capacidad, para que el orgullo nunca sea un factor dentro de nuestra vida. Es un llamado dramático, es sacarnos de la tumba como el Señor sacó a Lázaro. Es hacernos ver la condición de podredumbre en la cual nos encontrábamos y entender la nueva creación que ahora somos en Él. Él nos trae hacia Él y ahora no queremos otra cosa que manifestar su bendito nombre. Él nos trae hacia Él para que hagamos lo que Él desea que hagamos. El Señor no llama como muchas personas hoy predican, que dicen: el Señor está a la puerta de tu corazón y toca esperando que tú le abras porque Él es un caballero. No, esa no es la manera en que actúa Dios. Ese Apocalipsis 3:20 es una tergiversación, es una eisegesis de lo que enseña el pasaje. El pasaje de Apocalipsis 3:20 habla de la iglesia, y nosotros estamos hablando que el llamado que Dios hace a los cristianos es un llamado de un muerto a la verdad. Esa ilustración de que Dios es un caballero, que el Señor Jesús es un caballero que toca la puerta de tu corazón esperando que tú le abras, se quedaría esperando porque un muerto no se levanta a abrir una puerta. Dios no es el viejito bonachón clamándole a todo mundo que crean en Él y fallando en su intento repetidas veces. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es un rey que hace todo lo que quiere, y Pablo lo sabía. Y nosotros debemos ser conscientes de a dónde nos ha sacado el Señor. Pablo nunca olvidó de a dónde lo había tomado el Señor, y ese es un aspecto fundamental en el ministerio de la predicación. Nunca se olvidó de a dónde lo había sacado el Señor. Él era un hombre que caminaba en contra de Dios, y Dios lo tira a tierra, lo enceguece, y temeroso se levanta buscando la gracia de Dios. Eso es lo que hace Dios en cada uno de los que Él llama. Y eso no se puede olvidar en el corazón de aquellos que predican la palabra del Señor. Pablo no se autonombró un ministro de Dios, un ministro del Evangelio. Él dice que le fue dado como un don de la gracia de Dios. Y lo enfatiza 3 veces. Dice, y lo enfatiza repetidas veces en sus epístolas, que había sido colocado como apóstol, como ministro del Evangelio por la gracia de Dios. Es algo que nosotros vemos en las epístolas de Pablo repetidas veces. Los que se autoproclaman ministros del Evangelio no pueden sino hacerle daño a la iglesia de Dios. Los que se autoproclaman ministros del Evangelio no pueden sino hacerle daño a la iglesia de Dios. Muchos lo hacen con buenas intenciones. Hay personas que dicen: yo quiero servir predicando el Evangelio desde un púlpito. Pero no pueden, no se puede, porque la predicación del Evangelio desde un púlpito, esa responsabilidad que se da, es un don de la gracia de Dios que se ha dado. La predicación del Evangelio desde un púlpito como ministerio, muchas personas se autoproclaman predicadores, no se puede realizar a través de talentos naturales. Se necesita ser dotado de Dios para ellos. Y el fundamento en torno a este ministerio, y aquí me limito sí al ministerio del predicador, es saberse incapaz, dependiente absolutamente de Dios para esta labor. No se puede realizar por talentos naturales. Spurgeon, en su libro Discurso a mis estudiantes, decía: si en tu vida puedes hacer algo distinto a ser un ministro de la palabra de Dios, haz entonces eso. No tomes el ministerio. No tomes el ministerio si puedes evitarlo, decía Spurgeon. Porque aquel que toma el ministerio de la palabra de Dios es alguien que se sabe incapaz para cualquier otra labor.
La única labor que tiene el ministro que se para en un púlpito a predicar la palabra del Señor en torno a su vida es que no se ve haciendo otra cosa distinta. Es un incapaz para hacer cualquier otra cosa. Y el fundamento para predicar la palabra del Señor, el don que Dios le ha dado, es saberse incapaz y dependiente de Dios. Cuando se sube a un púlpito, el predicador sabe que solo va a arañar algo de las profundas verdades de Dios. Y está temeroso, no de que las personas acepten o no su mensaje, sino que correctamente predique la palabra del Señor. Amén. Pablo no fue escogido porque era un gran erudito de las Escrituras. Pablo no fue escogido porque Dios vio los talentos que tenía y dijo: este me sirve para lo que yo quiero. Pablo fue elegido desde antes de su nacimiento, y él lo sabía muy bien. Acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Si Pablo fue y llegó a ser un gran erudito de las Escrituras, fue porque Dios lo había escogido desde antes de su nacimiento para ese ministerio. Y esto es fundamental entenderlo. Y en este punto me enfoco en aquellos que se paran en un púlpito y tienen el ministerio de la predicación. Porque la soberbia y el orgullo es un peligro siempre latente. Las personas siempre tienen como la intención de adular. Y la adulación es peligrosísima para un predicador. Y en esto también me bajo al nivel de cualquier persona que en cualquier ámbito predica la palabra del Señor. Es fundamental entender que dependemos absolutamente de Dios en todo sentido cuando predicamos la palabra del Señor, en autoridad y en capacidad para poder realizarlo. Pablo sabía que era un ministro, un servidor de Dios, un sirviente nada más. Mira cómo lo expresa en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Nosotros vemos al día de hoy personas casi que endiosadas en los púlpitos. Nosotros vemos en el día de hoy a cristianos casi que adorando al predicador. Eso es nefasto, eso es terrible. Eso es idolatría. El apóstol Pablo, expresando de lo que él era, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y dice: y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es fundamental para aquel que predica la palabra del Señor saber que depende absolutamente en todo de Dios. Esto no es por talentos naturales. Esto no es porque sea muy fácil de palabra. Esto no es porque sea muy extrovertido. Esto no es porque tenga gran capacidad de lectura. Muchas personas toman el ministerio de la predicación con buenas intenciones, pero le hacen gran daño a la iglesia. Y un aspecto que también sabía Pablo es que no merecía ser escogido para esa labor. No merecía ser escogido para esa labor. Él dice en el versículo 8, en la primera parte: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice el apóstol Pablo. Ahora, yo he escuchado este tipo de referencia en muchos cristianos. No, es que yo soy el más pecador de todos los cristianos. Pero eso no es la forma en que Pablo lo está expresando aquí. Porque muchas veces personas expresan eso como para que uno le dé una palmadita en la espalda y diga: uy, ¿en qué posición tan correcta estás? No, Pablo cuando lo decía porque realmente lo creía y lo sabía. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Ahora, cuando Pablo se expresaba de esa manera, lo que Pablo estaba era exaltando el ministerio que se le había dado. Mira cómo se expresa Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 17, acerca de él, acerca de quién era él y por qué estaba en el lugar que estaba.
Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, y esto es lo importante de esa expresión de por qué Pablo estaba en el lugar que estaba y el ministerio que tenía, ese por tanto. La gloria entonces, ¿para quién es? Él dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén. Eso es importantísimo, fundamental en el ministerio de la predicación. Principalmente en aquellos que están en un púlpito, que reciben la adulación de las personas cuando predican. El corazón humano es un corazón engañoso y peligroso. El corazón humano es peligroso. Y el que predica la palabra del Señor debe saber que no es nadie. Que si está en ese lugar no es por sus talentos naturales, ni por su santidad que merecía estar predicando la palabra, todo lo contrario. Y eso es fundamental entenderlo. Ahora, el apóstol Pablo dice a los corintios, porque yo soy el más pequeño, ahora le doy la cita, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es haberse incapacitado absolutamente. La gracia de Dios era lo que le permitía a Pablo hacer lo que hacía, y él lo sabía bien. Mientras Pablo se minimizaba a él, no con una expresión hipócrita para que todos los demás dijeran, uy, qué humildad, sino que realmente lo sabía. Mientras Pablo se minimizaba a él, magnificaba el ministerio que Dios le había dado. Eso es conocer el porqué del ministerio y por qué hace lo que hace, y es fundamental para todo aquel que predica la palabra del Señor. John MacArthur dice, esa actitud no limita el servicio de un hombre, sino más bien es la clave para su utilidad en las manos de Dios. Esa actitud no limita el servicio de un hombre. Saberse incapacitado, tener temor cuando se sube al púlpito. ¿De qué? ¿De que las personas estén conformes al mensaje? No, sino de exponerlo fielmente. Tener ese temor no limita el ministerio. Por el contrario, magnifica la capacidad para poder realizar el ministerio, porque se depende absolutamente de Dios. Así que esa es una característica fundamental que el apóstol Pablo expresa cuando habla a las iglesias de Asia Menor, expresando qué tipo de ministro es él. Y ahora el apóstol Pablo entra, después de expresar todos estos 4 principios que hemos visto, 3 la semana pasada, este primero ahora, entra a mostrar el privilegio de anunciar ese mensaje que le está llevando. ¿En qué sentido el privilegio? Va a tocar 3 aspectos que son maravillosos que trae el mensaje del Evangelio. Y el primero es el privilegio de anunciar y aclarar las incalculables riquezas de Cristo. Todo aquel que predica el Evangelio debe tener conciencia de esto en su ser, que le ha sido dado el privilegio de anunciar las incalculables riquezas de Cristo. Él dice en la parte B del versículo 8, voy a leer desde el principio del versículo 8 hasta el 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice las inescrutables riquezas de Cristo, lo que hace es utilizar una palabra que no se encuentra en ninguna parte de la literatura griega antigua. Es decir, es una palabra única que expresa Pablo. Pablo, para poder de alguna manera expresar lo que Cristo ha logrado por su iglesia, tiene que inventarse una palabra. No encuentra en todas las palabras que utilizaba la literatura griega una palabra que dé justicia a lo que él quiere expresar en torno a la obra de Cristo. Entonces une dos palabras griegas que básicamente lo que quiere decir es que las riquezas de Cristo son insondables. Son insondables. Esa es la fórmula que utiliza Pablo para poder llegar a expresar lo que quiere dar a entender. No puede ser rastreada la riqueza de Cristo. Son amplísimas, es lo que quiere expresar el apóstol Pablo. William Hendrickson dice: son riquezas que no pueden ser rastreadas o investigadas. Son los ilimitados recursos de la gracia de Dios en Cristo. Profundidades oceánicas que jamás llegarán a ser totalmente sondeadas, ricos tesoros imposibles de agotar, dice William Hendrickson. Ahora, cuando tú te subes al púlpito, y en este caso en el ministerio de la predicación, ese temor de que solo tú vas a arañar algo de la verdad que está exponiéndose en la Escritura, era un temor que también Pablo tenía. Era una verdad que Pablo conocía. Las riquezas de Cristo son inescrutables, son insondables, son maravillosas, a tal punto que tienen que tomar dos palabras e inventarse una palabra en el griego para expresar que son insondables las riquezas de Cristo. Ahora, ¿cuáles son esas riquezas? Pues lo que se ha expuesto en el capítulo 1 y capítulo 2. Lo que se ha expuesto en el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios. Son riquezas maravillosas, pero que solo arañamos la superficie de ellas. Son maravillosas. Y esa es la labor del ministro de la palabra de Dios. El ministro de la palabra de Dios y aquel que predica el evangelio en cualquier ámbito debe saberse con el privilegio de anunciar las riquezas maravillosas de Cristo. De allí lo absurdo, la tragedia, que desde el púlpito la predicación no se centra en Cristo. Pablo está diciendo que las riquezas de Cristo son insondables, incalculables. Qué tragedia es que desde el púlpito no se predique a Cristo. Pablo era un perseguidor de cristianos, un erudito de las Escrituras, y aún así tiene que inventarse unas palabras para hablar de todo lo que Cristo ha obtenido por los suyos. ¿Cómo es posible que la iglesia de hoy no predique a Cristo? ¿Cómo es posible que se desperdicie el púlpito para dar tips para las cosas temporales? ¿Cómo es posible que se desperdicie el púlpito para dar tips de éxito empresarial, en el amor, en el matrimonio? Eso es desperdiciar el púlpito. Las riquezas de Cristo son insondables. Muchos predicadores dicen: la congregación ya sabe todo acerca de Cristo. ¿De qué Cristo hablan? Es una tragedia. No es el Jesucristo del cual está hablando Pablo, que tiene que decir que son insondables las riquezas de Cristo. Reina Valera traduce inescrutables esas riquezas de Cristo. La Nueva Versión Internacional traduce las incalculables riquezas de Cristo. La versión Dios habla hoy dice las incontables riquezas de Cristo, pero la mejor traducción en torno a esa palabra que Pablo toma, inventa, es la que da palabra de Dios para todos y que muchos teólogos toman esa misma palabra, es las infinitas riquezas de Cristo. Como alguien puede decir que ya ha expresado todo en torno a Cristo y a lo que ha logrado por su iglesia. Esa es una muestra de ser ciego y es una muestra de que el Espíritu Santo no está en él. ¿Cómo alguien puede expresar eso? Si el mismo apóstol Pablo dice que son insondables las riquezas de Cristo. Así que el predicador de la palabra
debe saber que tiene un privilegio maravilloso. Cuando alguien se acerca a otra persona a predicarle el evangelio, debe saber que está predicándole algo incalculable en valor. Si alguien quiere predicar, predica a Cristo. Si alguien quiere predicar de riquezas en una iglesia, que predique a Cristo. Cristo nunca empobrece a aquellos que ponen en Él su confianza. Los enriquece de una manera inconmensurable. Cuando una persona entiende eso, cuando una persona está convencida de esto que está expresando el apóstol Pablo, no será capaz nadie de callarlo. Porque cuando se acerque una persona, no solo lo está haciendo como una, digamos así, una obligación, sino que sabe que esa verdad enriquecerá la vida de esa persona de una manera inconmensurable, incalculable. Esa es el privilegio de anunciar el evangelio. Ahora, el privilegio de anunciar el evangelio no es solo anunciarlo, sino aclararlo. Aclarar el significado para la vida de los creyentes. Y esa es la labor de aquel que predica la palabra del Señor. La Gran Comisión dice: id y haced discípulos. Y un discípulo es alguien que entiende el significado de las palabras de Jesús para su vida. Así que el privilegio no es solo anunciar, sino aclarar. El apóstol Pablo dice en el versículo 9 de Efesios 3, dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que el privilegio no es solo anunciar, saber que estamos anunciando lo más grande que un ser puede recibir en su existencia, lo que va a enriquecer la vida de ese ser más que cualquier otra circunstancia en su existencia. Eso es anunciar las verdades de las riquezas de Cristo. Sino que su labor también es de aclarar cuál es la relevancia, la importancia, cómo se une para su vida. El proceso que nos da la Escritura es que Jesús es la luz del mundo. Los apóstoles dejaron plasmada esa verdad, y los cristianos somos la luz que ahora expande esa verdad. Y es fundamental para la vida del cristiano, para su caminar diario, entender. Es fundamental para la vida de los que nos llamamos cristianos entender, no solo repetir como loros, sino entender cuán ricos somos en Cristo. Porque solo quien es consciente de esa verdad, solo quien es consciente de esa verdad, vive acorde a su posición gloriosa. Aquí hay algo muy importante. La verdad del evangelio, la verdad de las riquezas incalculables de Cristo, la verdad, entenderlas, son las que te permiten a ti vivir bajo la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Esto lo voy a desarrollar ahora más adelante. Pero entendernos las riquezas que poseemos en Cristo es lo que permite vivir la voluntad de Dios. No el temor de que si hago esto me va bien, si hago esto otro Dios me castiga. No, sino entender cuál es nuestra posición es lo que permite vivir conforme a la verdad del evangelio. Las epístolas de Pablo tenían esta característica, y Efesios no es la excepción. Pablo, en los 3 primeros capítulos de Efesios, por ejemplo, explica lo que Cristo ha logrado por ellos. Y después de explicarlo, va a dejar en el capítulo 4, y creo que vayamos al capítulo 4 y leamos el versículo 1. Después de explicar lo que Cristo ha logrado por ellos, va a decirles: vivan conforme a esa verdad. Ahora, los cristianos se han acostumbrado a que se les ha enseñado: debes obedecer a Dios, porque si no Dios se pone bravo. Eso no va a hacer nada en la vida de un cristiano. Ese no es el parámetro de la santidad. Ese no es el motivador que te va a dar a ti la capacidad de obedecer a Dios. En el capítulo 4, versículo 1, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno del llamado, de la vocación con que fuisteis llamados.
Ok, después de explicar todas las riquezas que tienes en Cristo, la posición que tienes, entonces se vive conforme a ello. Esa es la forma en que el Evangelio se expresa. Esa es la forma, ese es el motivante. Ese es el que da la capacidad a través de la acción del Espíritu Santo de poder vivir conforme a lo que somos. Romanos tiene la misma estructura. Los 11 primeros capítulos, Pablo explica lo que Dios, a través de la persona del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, ha hecho por ellos. Y después dice en el versículo 1 del capítulo 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Has entendido lo que el Señor ha hecho por ti? ¿Lo has entendido? Vive conforme a lo que Dios ha hecho por ti. Ahora yo quiero resaltar algo que aparece en Efesios 4 y en Romanos 12. Tú no encuentras un mandato de Pablo a vivir la voluntad de Dios. Tú no encuentras un mandato de Pablo a vivir la voluntad de Dios ni en Romanos 12:1 ni en Efesios 4:1, después de haber explicado lo que Dios ha hecho. Sino que la palabra que se repite es un os ruego. Porque vuelvo y repito, si el motivante de una vida para obedecer la voluntad de Dios es el temor, ¿sabes realmente cuál es el motivante? Tu egocentrismo, porque tú estás partiendo de ti, de lo bueno o lo malo que te pueda pasar si haces esto o aquello. Eso no lo acepta Dios, porque el motivante debe ser lo que Dios es y ha hecho por nosotros. Ese es el motivante, ese es el que da la capacidad de vivir la verdad del Evangelio, y esa es la vida que Dios busca. ¿Por qué crees que en el Nuevo Testamento, siempre que se habla de quien ama a Cristo, ¿con qué se relaciona? Con que guarda su palabra. Pero el punto principal es el amor a Cristo. Mira, te voy a leer varios pasajes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que el motivante de vivir una vida cristiana es entender lo que Dios ha hecho por nosotros, y de tal manera nosotros llegamos a amarlo a él, que vivimos para él. El motivante no es el temor, porque el temor parte de tu principio egocentrista, pensando en ti, de lo bueno o lo malo que puede sucederte. Y eso jamás sería una alabanza para Dios. Cuando una iglesia camina de esa manera, en obediencia a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, ha entendido lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí tiene que darse dentro de poco una predicación en torno a lo que es el infierno. La próxima enseñanza de Efesios no va a ser de Efesios. La próxima enseñanza de Efesios va a ser la doctrina del infierno. Porque cuando tú entiendes de qué te ha librado la persona de nuestro Señor Jesucristo del infierno, toda tu existencia es para Él. Amén. Toda tu existencia es para Él. Pero tú tienes que entender qué es el infierno. El infierno no es una ilustración medieval. No es una ilustración de la época oscurentista. No. Ahora, cuando una iglesia camina en obediencia, en santidad a Dios, porque lo ama, porque ha entendido lo que ha hecho por Él, ¿sabes? Se convierte en un testimonio para los seres celestiales. Y ese es el otro privilegio que Pablo nombra, versículo 10 al 11. Esto es muy profundo. Dice el versículo 10: para que la multiforme, y esta otra palabra muy extraña, se podría traducir para que el multicolorido de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús,
nuestro Señor. Así que este otro punto del privilegio es el privilegio que tiene la iglesia al entender lo que el Señor ha hecho por ellos, el privilegio de convertirse en testimonio a los seres celestiales. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo el universo tiene el propósito de dar gloria a Dios. Ese es el propósito del universo. Dios no estaba necesitado de crear. Dios no se sintió más pleno creando que antes de crear el universo. Dios era pleno, glorioso, eternamente. Amén. Así que el universo tiene un propósito: que el universo exprese la gloria de Dios. Así que la iglesia, y eso lo debe entender la iglesia, no existe para sí misma. Existe para el propósito por el cual fue creado el universo: la gloria de Dios. La redención de los elegidos no tiene sentido en sí misma. La redención de los elegidos tiene sentido cuando ello glorifica a Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 11, después de finalizar toda la exposición del plan de Dios, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Así que la iglesia es una ilustración, escúchame. La iglesia es una ilustración de la sabiduría divina. La iglesia es una ilustración de la sabiduría divina. Y cuando la iglesia entiende esto, cuando la iglesia entiende su papel, su respuesta a lo que Dios ha hecho por ella, cuando la iglesia entiende lo que Dios ha hecho por ella y camina amando a Dios y por eso viviendo para Él, negándose a sí mismo, se convierte en una ilustración de la sabiduría divina. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios no escogió, no eligió porque fuésemos diferentes a los que no eligió, sino que eligió porque la iglesia, al conocer lo que ha hecho por ellos, inmerecidamente debe vivir para Él y se convierte en una ilustración de la sabiduría divina. La gloria es de Él. Amén. El drama real de la redención solo puede entenderse cuando nos damos cuenta de que la gloria de Dios es la meta suprema de la creación. La redención de los elegidos solo tiene sentido cuando caemos en cuenta que ese plan, el único propósito que tiene es la gloria de Dios. Y debemos resaltar esto que dice Pablo, de que nos convertimos en una ilustración para los seres celestiales. Versículo 10 y 11, voy a volverlo a leer. Para que la multiforme o la multicolor sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sin lugar a dudas, el Evangelio es primeramente dirigido a los hombres, pero de una forma indirecta es un mensaje para los seres celestiales. Ahora, ¿en qué sentido la iglesia se convierte en la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios para los ángeles? Lo primero que tenemos que decir es que los ángeles no son omniscientes. Los ángeles no lo saben ni conocen todo. Así que cuando los ángeles y los seres celestiales, y aquí hay no se ponen de acuerdo los exégetas si debemos excluir a los demonios. Yo quisiera unirlos porque tampoco son omniscientes ellos. Cuando los seres celestiales miran el desarrollo del plan de redención, observan la multiforme sabiduría de Dios. Así que la iglesia de Cristo es un organismo maravilloso. Un organismo, me encanta esa palabra. La iglesia de Cristo es un organismo vivo, maravilloso. Un organismo vivo maravilloso.
La iglesia está compuesta de personas de diferentes razas, épocas, lenguas, culturas, pero es un organismo vivo tan unido y poderoso que tú tienes más relación con Calvino, tú tienes más relación con Jonathan Edwards, tú tienes más relación con un chino que vive en tu época que con el vecino que está a tu lado, que no está en Cristo. Porque tus perspectivas de existencia, tu vida, son las mismas, no importa la época, ni la cultura, ni la raza. Mientras que el vecino de al lado tiene una perspectiva totalmente contraria a la tuya. Así que cuando el apóstol Pablo utiliza una palabra que se podría traducir la multicolor sabiduría de Dios, está hablando de esa diversidad maravillosa que se encuentra en la iglesia del Señor. Es por eso que el apóstol Pedro dice que los ángeles anhelan mirar el desarrollo de la historia de la redención. En 1 Pedro 1:12 te lo leo. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento, dice Pedro: a los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pero dice Pedro, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A través de la muerte del Dios encarnado, asesinado por judíos y gentiles, Dios ha salvado a aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. A los judíos y gentiles que Él escogió desde la fundación del mundo, su iglesia. A través de una acción pecaminosa, matar a un inocente, al Hijo de Dios, Dios derrotó las consecuencias del pecado en aquellos que Él había escogido. A través de la muerte del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo derrotó la muerte de sus elegidos. Eso es un plan maravilloso. Nosotros nos acostumbramos a hablar de ello, pero eso es algo maravilloso. Amén. Satanás y sus demonios, al impulsar el asesinato del Señor Jesucristo en la cruz, no sabían, desconocían, no podían imaginar que estaban cumpliendo el plan divino. El apóstol Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es, el terror corrió en Satanás y sus demonios. Cuando los seres celestiales ven a hombres muertos espiritualmente, enemigos de Dios, hijos de Satanás, esclavos de su ser y del sistema, arrepentidos y viniendo, clamando misericordia, ven la multiforme sabiduría de Dios en el plan de redención. Por eso el Señor Jesucristo decía en Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, el gozo no es por el pecador, sino por la sabiduría de Dios manifestada en su plan de redención. Porque todo gira en torno a la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nosotros tenemos el privilegio de proclamarlo. Nosotros tenemos el privilegio de proclamarlo. John MacArthur dice: en el salón de clases del universo de Dios, Él es el profesor, los ángeles son los estudiantes, la iglesia es la ilustración y el tema es la multiforme sabiduría de Dios. Tony Media dice: si usted pertenece a la iglesia, es parte de un sermón cósmico que está siendo predicado a las autoridades y gobernadores espirituales. John Stott decía: la historia es el teatro, el mundo es el escenario, y los miembros de la iglesia de todas partes son los actores. Dios ha escrito la obra y Él la dirige y la produce. Acto por acto, escena por escena, la historia continúa desplegándose.
La historia de la iglesia cristiana es como una escuela de posgrado para los ángeles. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Si alguien quiere predicar de riquezas, que predique el evangelio. ¿Qué mayor riqueza? ¿Qué mayor riqueza? Que ni la muerte puede cortar, no tiene poder. Pablo ya nos había expuesto esto de una manera en Efesios 2, 6, 7. Él ya había dicho lo siguiente: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La iglesia es la ilustración de la multiforme sabiduría de Dios. Y el predicador del evangelio tiene el privilegio de anunciar esta maravilla. La maravilla de que aún nosotros somos una ilustración eterna de la bondad y de la sabiduría divina. Y el apóstol Pablo empieza a cerrar esta manifestación de su ministerio mostrando otro privilegio. Ahora, este privilegio se ha expuesto en las últimas exposiciones de Efesios, y es que ahora puedo entrar a la presencia de Dios. Y nosotros nos acostumbramos a esa expresión. Nosotros estamos acostumbrados a decir, el cristiano tiene el derecho de entrar a la presencia de Dios. Ah, sí, yo lo sé. ¿Sabes? El versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pero a mí me encanta cómo William Hendrickson traduce este versículo. Dice, porque refleja todo lo que expresa este pasaje. Dice, en quien tenemos la osadía de un confiado acceso por medio de la fe en Él. Sabernos con el derecho, por nuestra unión con la persona del Señor Jesucristo, de entrar en la presencia de Dios, de orar a Él y saber que Él nos escucha. Mis hermanos, nos hemos acostumbrado a ello, y porque nos hemos acostumbrado, no utilizamos ese privilegio. Y tiene que ver exactamente con lo que ya has puesto, y no voy a repetirlo, con lo que era el templo, el tabernáculo, la distancia que había entre el pueblo y poder acercarse a Dios. Ahorita entramos confiadamente a Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Oh, qué privilegio! William Hendrickson dice, podemos y debemos acercarnos a Él sin restricción, contándole a Él todos nuestros problemas, pidiéndole que nos ayude en todas nuestras necesidades. Sabemos que nos recibirá de todo corazón. Eso es un privilegio maravilloso. Esa distancia inmensa que había de poder saber que Dios escucha nuestras oraciones, ahorita la desaprovechamos. Es un privilegio que es la base de nuestra relación con Dios. Así que Pablo va finalizando hablando de su ministerio, diciendo que tenemos el privilegio de anunciarle a las personas que pueden acercarse a Dios. No hay algo más maravilloso para un predicador de la palabra del Señor, en el ámbito que sea, de ver a aquel que es un discípulo de Cristo y que ha conocido esa verdad a través de tu predicación, verlo caminando en santidad con la libertad de la obra de Cristo. Verlo caminando en santidad con la libertad que da la obra de Cristo. Por eso Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y por eso Pablo va finalizando esa exposición de su ministerio con ese privilegio. Ahora podemos entrar osadamente, con osadía, a la presencia de Dios por la obra de Cristo. Y Pablo termina, y es el versículo 13, aunque este versículo lo expuse la semana pasada en relación al versículo 1, termina diciendo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba encarcelado, como dijimos la semana pasada, precisamente por predicar este mensaje. Ahora, cuando tú colocas las tribulaciones que pueden llegar a tu vida
por vivir y anunciar la verdad del Evangelio, cuando llegue ese momento de tribulación, toma estas riquezas que Pablo ha expuesto, y ¿sabes cómo queda esa tribulación? En nada, en nada. Las cárceles para Pablo no eran nada. Para él lo importante es que se extendiera la verdad del Evangelio y esas riquezas maravillosas que posee todo cristiano. Es maravilloso ser parte del ministerio de la predicación. Y nosotros como cristianos somos parte del ministerio de la predicación en cualquier ámbito que estemos. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? El propósito de esta enseñanza es que tú sepas esas características que Pablo ha dado, pero ante todo yo quisiera que quedara es que el mensaje que das es el mensaje más enriquecedor que le puedes dar a alguien. ¿Por qué callas? ¿Por qué callas anunciar el Evangelio? La persona que recibe la verdad del Evangelio y Dios actúa en ella, recibe la mayor riqueza que ser alguno pueda recibir en su existencia. Si nosotros nos convencemos de eso, nos convertiremos realmente en unos predicadores del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos.